Bueno, Verónica, estamos acá con el licenciado Guido Castiela y vamos a hablar de adicciones. Él es psicólogo y bueno, vamos a hablar del tema de adicciones, abusos, de sustancias, me imagino, lícitas, no lícitas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto de estar acá y que me hayan invitado al programa. Para mí es una muy linda oportunidad. ¿Qué son las adicciones? Bueno, las adicciones es muy amplio, hay múltiples definiciones, ¿no? De alguna manera adicciones tiene que ver con no hablar, en principio. Adicción, también desde su etimología, tiene que ver con la cuestión de la esclavitud hacia un cierto amo. La etimología tiene que ver con el latín, ¿sí? Desde la época de los romanos, ¿no? Donde quien no podía pagar sus deudas quedaba sometido a la voluntad de su amo, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, hay una suerte de sometimiento de por vida, ¿no? En este sentido. Desde el punto de vista etimológico, ¿no? Hay varias visiones. Hay una visión que habla de crónica progresiva y mortal, una enfermedad que termina siendo de esa manera, ¿no? Y que tiene tratamiento pero no cura, ¿no? Que es una visión bastante compartida, ¿no? Algo así como sería como una especie, como si hiciéramos un paralelismo con la diabetes, por ejemplo, ¿no? Que tiene tratamiento pero Crónico, no cura. una enfermedad Claro, crónica. hay una visión que la ve de esa manera, ¿no? A las adicciones. Va dependiendo, en realidad. Es Por como eso, cuando bastante hablamos de amplio, adicción, sí. obviamente que es amplio, porque puede ser Sí, es como muy también amplio. sustancias, también puede ser Alcohol, juego, a la alcohol. comida, Yo claro. creo que la número uno es el alcohol. A ¿Adicciones? niveles de sustancias. Al cigarrillo, En realidad, adicciones hay a todo, digamos. ludopatía, lo que sea. Hay adicción a todo, exactamente, hay adicción a todo. O sea, Al trabajo. no solamente a sustancias legales o ilegales, sino también exactamente a cosas, a personas, a... Sí, aquel que por ahí empieza a correr y después corre demasiado. ¿Eso también? Bueno, por ejemplo, claro, sí, por ejemplo. ¿Y con qué, digamos, con qué tiene que ver eso, digamos? Y tiene que ver muchas veces con, por ejemplo, evidentemente hay algo no dicho, hay algo que está sucediendo ahí, ¿no? Que se formaliza mediante, si se quiere, que esta es otra visión de las adicciones, mediante un cierto síntoma, ¿no? Que es una visión esta también que complementa. A mí me gusta trabajar de esa manera, ¿no? Complementando las diferentes visiones acerca de este abordaje, que son múltiples, ¿no? Y bueno, se sintomatologiza de esta manera. ¿Qué quiere decir? Sucede algo por dentro que no se puede tramitar psíquicamente y eso hace que, bueno, se formalice mediante conducta y que no se pueda de alguna manera ver o entender quizá por qué, porque la persona que está, digamos, atravesando esa situación no es que se anda preguntando mucho acerca de si está bien o mal esto que estoy haciendo, si me sirve o no me sirve, es como que va para adelante como sin darse mucho cuenta y hasta llega incluso un momento en que puede llegar a darse cuenta pero no puede frenar, entonces ahí ya está como en un estadio como más complejo, ¿no? Guido, ¿cuál es la diferencia entre a mí me encanta hacer algo a ser adicta a algo? ¿Cuál es el límite? ¿Hay un límite? Y hay límites, claro. Una cosa es que te guste algo. Me encanta el dulce de leche. Bueno, pero una cosa es que te guste el dulce de leche y otra es... tiene que ver con una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, con la cantidad de dulce de leche que comas, la frecuencia, con cómo te afecten las relaciones interpersonales, con cómo te afecten las relaciones laborales. Claro, ¿por qué lo comés? Claro. Tiene que ver con una serie de cosas, ¿no? Y acá está como la discusión esta, ¿no? Seguramente muchas personas se preguntarán, bueno, pero escúchame, yo, viste, qué sé yo, me tomo X cosa todas las noches o fumo X cosa para dormir y uno dice, adicto sí, adicto no, digamos, es muy amplio, ¿no? Y la verdad que desde una cierta visión uno diría, bueno, a ver, hay un cierto motivo por el cual, qué sé yo, para mirar una película necesitas fumarte algo, por ejemplo, ¿no? O sea, o para bailar o para desinhibirte necesitas sí o sí, ¿no? Como está muy extendido hoy por hoy, digamos, en la juventud el tema del consumo de alcohol para la desinhibición y un montón de cosas, O el ¿no? Viagra, ¿no? Digamos, si tiene un motivo específico con el cual sin esa sustancia vos no lo podés hacer, lo que pasa que, bueno, hay que hacerse cargo de que uno no lo puede hacer, que tan difícil es para mucha gente, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo no sé si puedo salir a bailar sin tomar alcohol, ¿no? Por ejemplo, que esto es algo que sucede como muy seguido y no son muchas las personas que lo terminan admitiendo tan sencillamente. En general, cuando se habla de adicciones,
Se habla de cuando ya se llegó a tocar mucho fondo, ¿viste? Cuando ya la cosa avanzó bastante y hay muchos problemas económicos, muchos problemas interpersonales familiares, etc. Pero no es el único momento en donde se puede hablar de adicciones, ¿no? Tiene que estar también esta cuestión de hay algo que estoy tapando, hay algo que no estoy pudiendo hacer sin eso, ¿no? Cuando digo eso me refiero, puede ser sustancia, puede ser cualquier muleta de alguna manera, ¿no? Sí, como ese bastón, ese apoyo para hacer eso. Exacto, es una especie de muleta. También, lo que pasa es que arranca con una negación de algo. Sí, arranca una negación y es interesante la cuestión de la muleta. ¿Por qué? Porque, digamos, la muleta en un principio te permite caminar, ¿viste? O sea, la sustancia en un principio te permite armar lazo social dentro de todo. Por ejemplo, tomar alcohol y desinhibirte con amigos, etc. Sí, más o menos, pero bueno, o sea, en realidad, en un principio, por ejemplo, gente que por ahí tiene problemas para socializar, mediante la sustancia muchas veces encuentra un cierto modo de enlazar, sobre todo la juventud y la adolescencia, que es esa época tan compleja, ¿no? A nivel psíquico. Pero ¿qué pasa? Llega un determinado momento donde esa muleta falla, digamos, el antídoto se torna veneno en un determinado momento. Entonces tiene como esta doble cara la sustancia, ¿no? Que termina muchas veces afectando. Con lo cual, bueno, complejo. ¿Y la adicción es de la persona que la padece o del entorno familiar también? Bueno, es un poco de todo, ¿no? Yo en la fundación donde trabajamos de esa manera, que es la Fundación EIRA. Trabajamos multidisciplinariamente y familiarmente, como se trabaja y se aborda desde varios lugares, ¿no? Y de varias maneras. Pero sí. Yo entiendo que tiene que ver con el entorno familiar también y entiendo que, así como las adicciones, digamos, cualquier problemática y pesar humano, hoy por hoy es muy difícil entenderlo sin entender el entorno, ¿no? Cualquier cosa, depresión, ansiedad, trastornos, llámese lo que sea, ¿no? Pero digamos, adicciones no escapa a eso también, o sea. Claro. La pasa que, bueno, es difícil muchas veces decir, no, pero bueno, mi hijo es el que, ¿viste? El que consume, mi hijo es el, ¿viste? Nosotros, ¿viste? Somos familia no sé qué, y en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Seguramente la familia sea buena en un montón de sentidos, digamos, no. Lo que pasa es que muchas familias tienen temor de admitir esta situación por decir, bueno, si lo admito estoy admitiendo mi propia falta, claro. Mi propia falta como... Y en realidad, a ver, no hay mucha manera de hacer correctamente la paternidad, ¿no? Entonces, no sería una cosa... Eso muchas veces obstaculiza, no sería una cosa rara que la gente juzgaría y decir, viste, tu hijo consume porque, viste, lo criaste mal o cosas por el estilo, digamos. Bueno, muchas gracias, Guido, un gusto, bueno, gracias. Vamos, dale. Bueno, llegó el momento de hablar de la crianza de nuestros hijos. Para hablar al respecto está Gaspar Segafredo, el psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por venir, un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, interesante contanos, tema. sí, un poco, ¿cómo está linkeado esto del afecto con la crianza? Si hay que ser rígido, si hay que ser más laxo. Bueno, a ver, el tema en realidad rígido y laxo, ninguno de los extremos va a andar bien, ¿no? Ajá. Pero lo fundamental es el sostén afectivo que incluye justamente la mirada empática, incluye el sostén, el cuidado y al mismo tiempo los límites amorosos, digamos. O sea, justamente la contención implica poner límites, pero desde la amorosidad y en el marco de ese reconocer al otro, o sea, al niño o al bebé, si arrancamos del principio, y esa ayuda a que él mismo se reconozca, o ella misma. Y bueno, a partir de ahí es que el bebé empieza a saberse existente, por ejemplo, desde esa contención y esa mirada del otro que lo está cuidando, y que está poniendo límites también, ¿no? La contención también es poner límites, así que no es ni una ni la otra, digamos. O sea, es las dos al mismo tiempo sería, pero desde lo empático y lo afectivo, que es lo que hace la diferencia. Justamente lo que sería una madre o un padre o el cuidador principal suficientemente bueno es el que está disponible para el bebé o la bebé, y el que está
intentando devolverle constantemente ese gesto espontáneo que surge en el bebé desde el principio y que lo ayuda a ir construyendo su subjetividad. Podemos decir que ese vínculo afectivo y empático es la base, como el suelo sobre el que se construye la subjetividad del bebé. Y eso a lo largo del tiempo, también durante la niñez, la adolescencia, obviamente todo va cambiando y podemos hablar de un eje sostén afectivo, autonomía, donde cada vez digamos, se va acercando hacia la autonomía y hay menos sostén constante, digamos. Y eso tiene que ver, digamos, en el caso de las familias más, digamos, constituidas hombre-mujer, digamos, ¿tienen roles diferentes ante el bebé o son los mismos roles cumplidos distintos o cómo funciona eso? Bueno, a ver, tradicionalmente sí se hablaba de roles, podemos hablar de funciones maternas, funciones paternas, pero la verdad que yo prefiero hablar de cuidadores los cuidadores tienen que tener tanto lo que se llama función materna, que es esta cuestión empática, de sostén, afectiva, como la función paterna, que tiene que ver también con el límite y con la presentación del mundo. Yo creo que los cuidadores principales, papá y mamá o quien sea, sí. tienen que cumplir con las dos funciones también al mismo tiempo, digamos. ¿Y qué pasa cuando la crianza, la mayor cantidad de tiempo por un tema laboral, los papás están trabajando y quedan a cargo de los hermanitos o los abuelos o los tíos? ¿Qué pasa con esa gente que es como periférica a la crianza, pero también es en horas capaz está más tiempo con los bebés que sus propios padres, progenitores? Sí, ¿no? sí, no, bueno, por eso hablo de cuidador. Obviamente que no siempre está la posibilidad, por miles de motivos, de que sea la madre o el padre el que está a cargo de ese bebé. Lo importante es que haya cuidadores responsables, más allá de la ayuda que pueden dar hermanos o hermanas. Estamos hablando de un cuidador adulto, o sea, alguien del que el bebé o la bebé pueda depender, que los niños puedan depender, porque justamente la etapa de la crianza tiene que ver con esta posibilidad de depender y de tener a alguien disponible, responsable, que esté para uno y que esté mirándolo a uno, y justamente para poder descubrirse uno mismo. Y más allá del, digamos, cómo esto repercute a nivel individual, es interesante también pensar, ¿no?, en un ser humano que se abre al mundo, que explora con confianza, que se empieza a conocer a sí mismo, etcétera, y que va construyendo esa autonomía que primero necesita una dependencia. También es interesante pensar que, y esto creo que se habla muy poco, del aporte a la sociedad que implica una crianza afectiva y empática, porque obviamente no estamos hablando de causa-consecuencia directa, pero son variables muy importantes en ayudar a una persona tanto a ser, digamos, independiente como a aprender a relacionarse con los demás. Winnicott, por ejemplo, un psicoanalista muy importante en todo lo que es niñez, explicaba que el rol de la crianza repercute incluso en relación a qué tan democrática puede ser una sociedad, por esta capacidad de empatizar y de encontrarse con el otro a partir de esa capacidad empática, ¿no?, que se puede construir sobre el cimiento de ese primer vínculo empático que uno tuvo de un otro del que uno podía depender cuando todavía no sabía ni siquiera quién era, ¿no? ¿Y cuál sería la franja de edad? Claro, de edad. Digamos, O sea, ¿hasta qué edad? ¿O cuál es la edad más importante para esto, no? Bueno, obviamente esto, o sea, es progresivo, o sea, el bebé necesita poder depender absolutamente de alguien, es como de sentido común, y alguien que esté disponible, pero ahí es lo importante, que no sea una cosa mecánica, porque si se vuelve mecánico ya no va a estar ocurriendo esta transmisión de la empatía. O sea que una persona, por ejemplo, institucionalizada,
no tendría los mismos beneficios que una persona que tiene un 1 a 1 o 3 o 4 Claro, personas pero, a cargo. Bueno, Sería a ver, como más independiente. Miren, hay, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se comprobó que, bueno, obviamente hubo muchísimos bebés, lamentablemente, que eran huérfanos, y se comprobó que no alcanza con mecánicamente darles de comer, hacerlos dormir, claro, que estén sanitos, limpitos. Limpitos, etcétera. No, o sea, los bebés de repente caían en lo que se llama depresión anaclítica e incluso podían morir por esta carencia de afecto. Entonces, cuando se empezó a entender eso a partir de psicólogos que empezaron a entender esta importancia, por ejemplo, las enfermeras ya no lo hacían de forma automática y con cualquiera de los bebés, sino que cada una tenía asignado, claro. Entonces, y se les planteaba el hecho de que cuando les daban de comer era necesario sostener, mirar, etc. Y bueno, porque justamente no alcanza con suplir las necesidades básicas. O sea, el bebé para desarrollarse y crecer necesita afecto. Ahí está. Bueno, muchas gracias, muy claro. No, por favor. Bueno, ¿volvemos? Volvemos. Dale. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, hoy estamos con Marlene Gómez, nutricionista. ¿Cómo estás? Para hablar de qué le conviene consumir a los pacientes que tienen artrosis, artritis, digamos, todo ese tipo de inflamaciones de las articulaciones y demás, y cómo le vendría mejor el tema del consumo de su alimentación. Exacto. Sí, generalmente lo que es artrosis, artritis, reuma, son enfermedades degenerativas en las articulaciones de nuestros huesos. Y inflamatoria. Exacto. Artritis, por ejemplo, es una palabra que significa que hay inflamación. Esto se genera más que nada en las personas adultos mayores porque justamente es degenerativo. Al ir pasando los años van perdiendo cierta calcificación y vamos a ver qué alimentos hay que evitar porque genera mayor inflamación y qué alimentos se recomienda. No quiere decir que lo vaya a curar. Siempre es necesario que consulten a su médico y que realicen su tratamiento acorde con sus medicamentos. Pero es la preferible, alimentación, digamos, esa alimentación antes que otra. Exacto, hay alimentos que inflaman, entonces por ahí es mejor evitarlo para disminuir un poquito, más que nada cuando hay dolor, por ejemplo, dolor muscular. A ver, contanos. Bien, vamos a arrancar con los alimentos que hay que evitar. Por ejemplo, lo que son las harinas refinadas, los cereales, como el arroz, los fideos, siempre que son blancos, que no tienen fibra, entonces hay que evitarlo por su contenido de almidón. Por ejemplo, la papa también es conveniente evitarlo. Esto lo que hace, genera inflamación y si consumimos algún tipo de, por ejemplo, algún tipo de pan, que sea integral para que tenga mayor cantidad de fibra y eso evite también lo que sería el estreñimiento. Otra cosa también que debemos evitar es, por ejemplo, todo lo que son infusiones como el café, el té, el mate también. Es preferible evitarlo. La cebolla también es otro irritante, también genera inflamación. Igual cocida que cruda, es decir, en ese caso. Sí, en ese caso sí. Igual. Entonces es preferible optar por otras combinaciones o otros vegetales. Por ejemplo, lo que sí debemos consumir, beta-caroteno de la zanahoria. Entonces ahí podríamos reemplazar, si hacemos alguna tarta o algún relleno que tenga cebolla, bueno, vamos cambiando, zapallito, zanahoria, que eso sí se debe consumir, exacto. También tenemos vitamina C, por ejemplo, en el tomate, en la naranja, en el pimiento rojo. En este caso sí debemos consumirlo, al igual, por ejemplo, que los lácteos. También vamos a ver, depende qué es lo que tenga la persona, si es intolerante a la lactosa, si es diabético, por supuesto que se va a evaluar. Sí, estas son cuestiones más generales, Exactamente. obviamente, que después en se ese verán caso, cada uno de los pacientes. Exacto, si es intolerante, bueno, que sea alguna bebida sin lactosa o, por ejemplo, de soja también, siempre se va a seleccionar. Otra cosa que debemos evitar son, por ejemplo, las carnes rojas y los enlatados. Es preferible carnes blancas como el pollo 2 veces por semana o 3, o omega 3 del pescado, por ejemplo, que también esto sí debemos consumirlo porque es un antiinflamatorio. Exacto, al igual que los frutos secos también,
es un antiinflamatorio natural, entonces sí podríamos consumirlo. Y esas personas cuando digamos que tratan de cuidar su dieta, ¿sí? Obviamente vos lo aclaraste que no hay que dejar ningún tratamiento, ni mucho menos, pero digo, ¿es preferible que usen en algún horario especial este tipo de alimentos? No sé, si está asociado al dolor, si está asociado a si salen a caminar, algo de eso. No, en el caso de la alimentación, con evitar estos alimentos que inflaman ya es suficiente. Lo que sí, por ejemplo, el exceso de peso sí es un factor que condiciona mucho en el tema de las articulaciones, entonces es ideal, si tenemos un exceso de peso, tratar de bajar un poquito porque eso afecta más nuestras articulaciones. Después, en cuanto a alimentos, consumirlo durante el día, siempre haciendo este tipo de selección. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, llegó el momento de tesis en que vamos a hacer la prueba de la sentada. Se va a tener que sentar, señor Richard, porque la tenemos al doctor Fulmer, que vamos a ver si usted se sienta bien o no. A ver, Ricardo, tome asiento, por favor. Bueno, nos sentamos. El problema mayor, sobre todo no en el caso de él, en la gente grande, es que cuando se tiene que incorporar... A ver, incorporate. A ver, ahí. Muy bien. Ahora, sentate otra vez. Siento. Poné los pies más adelante. La gente más grande está así. Es imposible porque no tenés ángulo para poder traccionar los músculos. Hay un músculo que es importantísimo, que es este, que se llama cuádriceps, y que la gente deja de usarlo. Este músculo cuádriceps es el que te hace subir una escalera, te hace salir de un auto, pararse de una silla, entrar a la bañera. Cuando este músculo se afloja, es un desastre. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar a la gente? ¿Cómo pararse de una silla? Es un tema que Verónica nos sugirió, que tenía una persona conocida, me dijiste que no se podía levantar. Bueno, le vamos a enseñar a esa persona y a otros televidentes. Lo primero que hay que hacer es llevar los pies bien para atrás. Bien para atrás, ¿así? Ahí ya el músculo está tenso. Claro. Y cuando te vas a incorporar, darle un impulso. Vos le diste con el cuerpo y la gente mayor puede hacerlo con el cuerpo y la cabeza. Ah, como siendo con la cabeza para adelante. Exacto. Así. Exacto. Esto. Claro. Entonces le cuesta mucho menos. Sí, es como que te fluye el movimiento. Y aparte fíjate que cuando tienen apoyabrazos, hacen toda la fuerza con los brazos y empiezan a dolerle el hombro, el codo, la muñeca y demás. Por eso es importante, primero, fortalecer este músculo que es el cuádriceps. Sentate, le vamos a mostrar a la gente cómo se hace. Y una persona mayor, ¿cómo lo fortalece? Así, ahora lo vamos a mostrar. Hay que sentarse un poquito más adelante, corre la cola así, te recostás y estirás la pierna. Así. Y vamos a cebar arriba y abajo. Arriba. No sabía que me ibas a hacer todo eso. Bueno, usted es un gimnasta, yo sé que usted va a clubes y gimnasios. Trabaja toda la zona abdominal también. Sí. Pero ¿La pierna tiene que estar así o rotada? No, tiene que estar ¿Ahí? ¿O así. así? No, Ahí. eso no tiene importancia. Lo importante sí, ahí es donde se tensa. Perfecto. ¿Vos dónde lo sentís? En el cuádriceps. Muy bien, Ahí. perfecto. Al principio lo puede hacer solo. Después puede agarrar una bolsita de nylon, ponerle medio kilo, 1 kilo de arena, arroz, yerba, lo que quieran, y lo pone en el empeine y con eso va a tener un poquito más de resistencia. Perfecto. ¿Por qué te dije poner la cola más adelante? Porque si estás muy para atrás, cuando bajás la pierna, no te permite la silla poder bajarlo bien. Entonces, si te venís más para adelante, tenés una excursión que es como querer tocar con el talón el piso y llevarlo hasta la zona de la cintura. ¿Y qué pasa con las manos? ¿Le conviene ponérselas debajo de los isquiones, debajo de la silla? Sí, ¿o es lo sosteniéndose mismo? y demás. Hay que tener en cuenta Siempre algo muy importante. Trate de no sentarse en sillas que sean bajas o sillones que sean muy bajos. La rodilla siempre tiene que estar... ¿Y esto es preferible los 90 grados acá? No. ¿Eso es como consejo Mirá, siempre, es la altura Doc? de la cintura. Vos tenés la cintura acá y acá está la rodilla. A ese nivel puede ser. Ahora, si la rodilla está más alta, porque la silla es muy baja, bueno, ahí no te levantás. Sí, ya va a costar O sea, mucho. vos sí, pero cualquier persona que estuvo mucho tiempo, sobre todo después de la pandemia, mucho sedentarismo, falta de gimnasia, la gente dejó de salir a caminar y demás, bueno, siempre una silla más alta.
Perfecto. Buenísimo, buenísimo el consejo. Mira, me parece bien. Mira, se paró bárbaro. Muy bien, ¿viste? Bueno, gracias. Lo que es hay que siga el Dr. Fuhrman. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, por favor, un gusto. Muy bien, Richard. Ya volvemos. Buenísimo, me encantó, Bueno, sí, la verdad que variadito, Programón. pero bueno, sí. Perfecto. Hay que fijarse en el tema de que no nos superen las ansiedades y demás, y que si tenemos algo para sacar, sacarlo de diferentes maneras. Adicción, sin poder decirlo. Sin poder Muy decirlo. interesante. Bueno, lo voy a decir, ¿vas a venir el sábado que viene o no? Sí, vuelvo. Ah, bueno, entonces nos vemos el sábado que Nos vemos viene. el sábado. Gracias.